Bienvenido a tu siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. La clase de hoy, reproducción sexual. El objetivo de la clase será explicar en qué consiste la función reproducción sexual, analizando los conceptos de gametogénesis, fecundación y desarrollo embrionario, destacando sus principales características y la clasificación de los organismos dependiendo de cómo llevan a cabo los procesos de desarrollo embrionario. Primero, la reproducción sexual, su definición. Es un proceso que llevan a cabo plantas y animales común en los organismos pluricelulares con el fin de procrear nuevos seres vivos. Como descendencia, en la reproducción sexual participan dos seres, uno femenino y otro masculino, de los cuales el nuevo ser vivo toma características genéticas y físicas. Por ello se considera como un proceso complejo. Y estamos conscientes de que plantas y animales lo llevan a cabo a través, por ejemplo, de las flores, en el caso de la cayena, algo que estudiaron en todos los cursos de ciencias naturales. Los animales, por supuesto, y nosotros los seres humanos nos reproducimos sexualmente. La reproducción sexual puede ser de dos tipos, anisogámica e isogámica. Anisogámica. La reproducción sexual anisogámica es la más frecuente y utilizada por los organismos pluricelulares, es decir, plantas y animales. En este tipo de reproducción sexual, los gametos se pueden diferenciar por su morfología y fisiología. Es decir, no solo por su constitución anatómica y morfológica, sino además por el tipo de función o por las funciones internas que llevan a cabo las células. El gameto masculino o microgameto es pequeño y móvil. Se le denomina espermatozoide. Por su parte, el gameto femenino o macrogameto es grande y sedentario y se le denomina óvulo, sedentario que no se mueve. ¿Okay? Por tanto, la reproducción sexual anisogámica ocurre cuando ambos gametos se unen y recombinan su ADN, del cual se crea un nuevo ser vivo con características de sus progenitores. Reproducción sexual isogámica. La reproducción sexual isogámica es aquella que se presenta en algunos tipos de hongos inferiores, algas y protozoos. Este tipo de reproducción la llevan a cabo los organismos unicelulares. Su principal característica es que sus gametos tienen la misma morfología, es decir, el mismo tamaño y fisiología. Por ello, sus gametos no se pueden diferenciar como femeninos o masculinos. Sin embargo, para establecer una diferencia se emplean los símbolos más o menos, según su comportamiento. En este tipo de reproducción, tras la unión de células, se intercambia el material genético y se forma el nuevo ser vivo. Bien, esa es la teoría básica sobre lo que es la reproducción sexual y sus tipos, ¿no? Ahora hablemos de los términos que implican lo que tiene que ver con relación con reproducción sexual, en este caso el tema de los gametos. ¿Dónde se originan? ¿Cuál es la génesis de ellos? Gametogénesis. La definición de gametogénesis es el proceso de formación de las células reproductoras o gametos que se caracterizan por contener la mitad de cromosomas que es una célula somática. Esto lo hemos dicho varias veces, son células diploides, ¿no? Tienen la mitad de la carga porque al juntarse con la otra célula tendrán la carga completa 2N, en el caso de los humanos 46, perdón. Ok, también lo podemos definir como la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de las células germinales, y aquí tenemos nosotros el microgameto o espermatozoide y el macrogameto o óvulo y las partes que lo constituyen. En el caso del espermatozoide, la célula cuyo núcleo está en la cabeza, el acrosoma, todo eso constituye la cabeza, el cuello, bien, las mitocondrias donde ocurren las funciones celulares asociadas y la cola o cilio o flagelo que es con la que se mueve. ¿Dónde se produce? Se produce en los testículos del animal o del ser humano. En el caso de la mujer, en el caso en los ovarios es que se produce el óvulo, uno nada más, y aquí está la estructura, está el núcleo, el citoplasma y la zona pelúcida, que es donde hace contacto el espermatozoide. Cuando entra, por supuesto, ocurre el proceso de fecundación, ya lo definiremos. Entonces, un gráfico del espermatogénesis, aunque aquí no me interesa que vean los nombres, porque estamos hablando ya de las etapas de meiosis, y eso lo vimos, lo que quiero es recordar que la ovogénesis es el proceso que inicia con la meiosis en el caso de las mujeres y que se producen 4 células hijas y una de las cuales será el óvulo, ¿ya? Mientras que las otras forman unos cuerpos polares que serán ayuda para la formación de él. Y en cambio en el hombre las 4 células hijas, las 4 se vuelven espermatozoides. Esa es la diferencia. ¿Cómo es el proceso? Espermatogénesis masculina en los vertebrados, aparece la espermatogonia, luego la espermátida y finalmente el espermatozoide cuando sale el flagelo. Todo esto ocurre en los testículos. A las células precursoras se les denominan espermatogonias y son diploides 2N. Después de la meiosis obtenemos 4 espermátidas que son haploides, 4, a partir de cada una de las cuales sale un espermatozoide. O sea que estamos hablando, fíjense que vimos en el dibujo,
como en la espermatogonia es antes de que se divida. Aparecen 4, que hay 4 núcleos, ¿lo ven? Luego se divide en 2 fases de la meiosis, que es meiosis 1, meiosis 2, aquí quedan 2 y finalmente se vuelve 1. Cada espermátida da lugar a un espermatozoide después de un proceso de cambio morfológico llamado diferenciación. Por tanto, de cada espermatogonia se obtienen 4 espermatozoides. La diferenciación es cuando ya aparece el espermatozoide con su forma clara y definida de cómo va a ser, ¿ya? En el caso de la gametogénesis femenina, obviamente la producción de los óvulos, la ovogonia es la célula precursora. Dice, a las células precursoras se les denomina ovogonias, son diploides. Cada ovogonia se divide por meiosis, originando las células intermediarias denominadas ovocitos, ¿ya? Los ovocitos dan lugar al óvulo, que es haploide, N, que contiene la mayor parte del citoplasma, y otras 3 células más pequeñas denominadas corpúsculos polares que normalmente se degeneran. Se producen 4 con carga genética N, pero una es la que tiene todo el citoplasma. Esa es la que sobrevive como el óvulo. Las otras, que son los corpúsculos polares, pues finalmente se degeneran y queda uno solo nada más. Por lo tanto, de las 4, solo una funciona. La fecundación es el proceso que da comienzo a la formación del futuro bebé. Este proceso, mediante el cual un óvulo y un espermatozoide se unen, no es fruto de una unión casual, sino de un proceso que la naturaleza nos brinda como natural, pero que en realidad entraña una enorme complejidad. En el caso de los hombres y mujeres, por supuesto, requiere de la unión íntima de estos dos, para los cuales existen procesos no solamente físicos, sino bioquímicos y hasta psicológicos, para que dos seres puedan unirse y formar uno nada más. Muy diferente en el caso de los animales, ya por selección natural y por comportamiento natural. Incluso algunas especies no requieren de procesos complejos para unirse, pero ya está probado y lo podemos ver en muchos documentales que existen animales que tienen comportamiento similar al hombre en cuanto a que escogen una pareja y se quedan con ella para toda la vida, como es el caso de algunos pingüinos, águilas y otros mamíferos. La fecundación interna ocurre dentro del cuerpo. Este es uno de los tipos de fecundación. Por ejemplo, los mamíferos que tienen relaciones sexuales o la inseminación artificial para crear un embrión. La fecundación externa ocurre fuera del cuerpo. Por ejemplo, el desove de peces en un río o la fecundación in vitro. Son ejemplos de estas. Pendiente con esto. En el caso de los humanos, tras la relación sexual, los espermatozoides emigran hacia las trompas de falopio, huyendo del medio ácido de la vagina hacia un medio más alcalino. Una vez allí pueden sobrevivir de 48 a 72 horas, por lo que la fecundación se puede dar hasta 3 días después del coito. Un óvulo únicamente es fecundado por un espermatozoide. Esto pues sucede porque de todos los cientos de millones de espermatozoides que contienen el semen, solo un centenar aproximadamente llegan hasta el óvulo. Y cuando llegan y uno logra entrar en su interior y fecundarlo, la membrana del óvulo se altera en su estructura química y pasa a cerrar el paso al resto de los demás. En este momento el gameto masculino pierde su cola y fusiona su núcleo con el óvulo. De esta unión nace la primera célula del bebé, que contiene la carga genética del nuevo ser humano, desde el color de los ojos hasta si su pelo será liso o rizado. Los tipos de fecundación los ejemplificamos aquí: externa, interna. Externa, fuera de los organismos, y es al azar, por ejemplo, ranas, esponjas, medusas y la mayoría de los peces. Vemos allí algunas imágenes de cómo esto puede ocurrir. El desove, es decir, el desove es cuando el pez hembra lanza todos sus óvulos afuera y el pez macho los fecunda con su semen, y allí van todos los espermatozoides, y por supuesto son muchos, porque precisamente para poder garantizar naturalmente la existencia de la especie no puede ser uno nada más, tienen que ser muchos. Mientras que en la interna ocurre dentro de la hembra, como los mamíferos, aves, reptiles, salamandras, insectos, algunos gusanos, pulpos, moluscos y nosotros los hombres incluyéndonos. Entonces si produce solamente un solo óvulo y la especie macho pues lo fecundará con alguno de los tantos miles de espermatozoides que pueda producir. Estas son microfotografías del momento en el que ocurre la fecundación, o en el que está por ocurrir la fecundación, y los espermatozoides se acercan al óvulo. Solo uno podrá entrar. Y el desarrollo embrionario es la tercera etapa de la reproducción sexual, que son las primeras etapas en las cuales el huevo o cigoto que se forma tras la fecundación empieza a sufrir multiplicaciones celulares por mitosis de miles, ¿ok?, hasta formar el embrión, el sáculo donde estará el embrión y el embrión o nuevo ser que se formará a partir de él.
Una vez se ha llevado a cabo la fecundación, el cigoto inicia una serie de divisiones mitóticas y de posteriores diferenciaciones celulares hasta constituir un organismo pluricelular similar a los progenitores. En las primeras fases de la fecundación, las sustancias contenidas en el citoplasma del óvulo que se han fecundado nutren a las células descendientes de este, hasta el momento en el que se implantan en la estructura encargada de proteger y alimentar al embrión. Por esta razón, en la mayoría de las especies el óvulo contiene una gran cantidad de sustancias nutritivas y es una célula de tamaño mucho mayor que el espermatozoide, según donde tiene lugar el desarrollo del embrión. Los animales pueden clasificarse y ya lo vamos a ver, pero quería primero mostrar estas imágenes de cómo son las fases del desarrollo embrionario sin definirlas, ¿ok? Esto será objeto de estudio en el tercer año de bachillerato. Se predice, primero se multiplican 4 células, la célula original de la fecundación en 4, y luego aparecen una división de más células de cada uno de estos bulticos que están acá, vienen a representar como una célula, llamado mórula, parece como una especie de mora. Luego aparece un poro blastocele que comienza a producirse dentro de lo que llamamos la blástula. El blastodermo es como la capa que va generando esa invaginación y lo llamaremos posteriormente endodermo, y luego la gástrula, donde el blastoporo blastocele comienza a tomar forma dentro, invaginándose, formando lo que es el mesodermo. Todo esto ocurre antes de que él se fije en la placenta para empezar a desarrollar lo que llamaríamos nosotros el embrión. Pero estas son las primeras fases del desarrollo embrionario. Entonces bien, según ocurre esto, hay varios tipos de animales. Tenemos los ovíparos, los vivíparos y los ovovivíparos. Los ovíparos, pues el desarrollo embrionario se produce en el interior de un huevo gracias a las sustancias nutritivas que este contiene y que forman el vitelo nutritivo. Constituye, por supuesto, lo que va a nutrir al embrión durante el desarrollo. En caso de animales acuáticos, para evitar que los huevos sean desplazados por el agua, estos poseen mecanismos de flotación o de filamentos. Bien, son ovíparos los insectos, algunos peces, anfibios, reptiles, las aves y un único mamífero, el ornitorrinco. Vivíparos, el embrión se desarrolla en el interior del útero materno, donde la placenta le proporciona protección y alimento, en el caso de los hombres, por ejemplo, y todos los mamíferos, excepto el ornitorrinco. La placenta es un tejido formado durante el embarazo y sirve para intercambiar nutrientes y material de desecho entre la sangre materna y la fetal. Son vivíparos ciertos reptiles, algunos peces cartilaginosos y todos los mamíferos con excepción del ornitorrinco. Y los ovovivíparos, el desarrollo embrionario se produce dentro de un huevo que a su vez es protegido en el cuerpo de la madre. Son ovovivíparos peces, algunos peces y algunos reptiles como la serpiente. Y ustedes dirán, ¿se parece al ovíparo? Sí, pero estos huevos eclosionan justo antes de nacer el bebé, ¿Cómo nacen? Los vivíparos nacen del vientre de su madre, los ovovivíparos se mantienen en el huevo dentro del cuerpo de la madre hasta su eclosión, y los animales ovíparos nacen de un huevo que su madre pone en un nido. Esa es la diferencia. Aquí hay algunos ejemplos de algunos animales ovíparos y vivíparos, como podemos ver, fotografías de algunos reptiles, aves y tortugas, en este caso de los ovíparos, de los vivíparos, bueno, todos los mamíferos que podemos ver en la foto, incluyéndonos a nosotros, son vivíparos, y los ovovivíparos que están en un huevo, pero el huevo lo protege la madre hasta el momento del nacimiento del bebé. Algunas serpientes, el caso del caballito de mar, la mantarraya y el tan peligroso tiburón. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.